Un gusto tenerlo en el programa, señor Juan Cheput. A ver, queda claro, desea yo con este video, que el señor Pedro Castillo era consciente de lo que estaba haciendo, era consciente de este golpe de Estado que estaba orquestando junto a Betsy Chávez y Aníbal Torres, al menos todo hace indicar ello. ¿Le espera la cárcel inevitablemente al señor Castillo por este delito y por otros, cree usted? Sí, yo no tengo duda de que le espera la cárcel no solamente a él, sino a varios de sus allegados. Ha quedado demostrado fehacientemente que la gran coordinadora ha sido Betsy Chávez junto con el señor Aníbal Torres. Y habían otros personajillos menores que estaban metiendo la cabeza a ver si entraban o no entraban, como Alejandro Salas, por ejemplo, que también se desprende de la propia participación del presidente. Pero lo fundamental es que la coartada se le cayó. La coartada que consistía en que Pedro Castillo estaba dopado, en que Pedro Castillo no estaba en sus cabales, que Pedro Castillo había sido forzado por un complot de la derecha para leer un papel que él no había escrito, todo eso se desvirtuó. Acá el único responsable es el señor Pedro Castillo y sus allegados, su Consejo de Ministros en pleno, por más que ahora se quieran lavar las manos en relación a eso. Y digo lavar las manos porque el espectáculo penoso que dan los ex piquichones de Pedro Castillo, desfilando por los medios de comunicación diciendo yo no sabía nada, yo hubiera roto con el hechizo, yo simplemente hubiera desmarcado, si hubiera habido Consejo de Ministros hubiera puesto mi posición, pues es simplemente las artimañas que utilizan todos aquellos que cuando están en el poder son absolutamente adulones y una vez que cae su referente marcan distancia de él. Eso ya es la parte anecdótica de todo este proceso. Ahora, el Congreso de la República, bueno, también un poco tarde reacciona, porque ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está formalizando justamente esta acusación contra Willy Huertas, ministro del Interior, el señor Roberto Sánchez y también Betsy Chávez. Entonces, todo indica que también que esa acusación constitucional va a terminar también aprobándose por mayoría en el Congreso. Espero que así sea, porque Betsy Chávez y Roberto Sánchez son personas que han sido ministros y le han hecho favores a mucha gente de este Congreso que debería tener fecha de vencimiento. Y por lo tanto yo dudo que a pesar de la presión que existe de parte de la ciudadanía, que este Congreso actúe como corresponde, con rapidez, eficacia y en función de la justicia. Roberto Sánchez es una persona que hace rato debería ser desaforada, al igual que Betsy Chávez, como consecuencia de lo que hemos visto. No olvidemos también que de Roberto Sánchez se decía que le pagaba 8.000 soles mensuales a Beder Castillo, o al señor Camacho, no recuerdo bien, a Beder Camacho, para que de esa manera pudiera permanecer en la clandestinidad. Es decir, tiene mucho que explicar. Ahora, que se acelere el proceso, si bien es cierto hoy día ya la subcomisión dio el primer paso, ahora depende del amo y señor de los bufets, el señor José Williams, que convoque a la comisión permanente para que de esa manera este proceso, dentro de los plazos que estipula el reglamento, se dé lo más rápido posible. Ahora, señor Cheput, se acaba de presentar una moción de censura. La izquierda, la bancada de izquierda acaba en estos instantes de presentar una moción de censura justamente contra la mesa directiva, ¿no? Contra el señor Williams, la señora Moyano y el señor Muñante. Parece que la izquierda sabe lo que se viene y quiere remover a los titulares del Congreso. La verdad es que yo estoy viendo un espectáculo bien penoso en el país, Carlos. Estoy viendo la cobardía institucionalizada en diversos estamentos del poder. Esta gente no puede continuar en el gobierno. Gente tembleque, tetelemeque, que a los primeros problemas marcan distancia. Y voy a sustentar lo que digo. En primer lugar, el señor Alberto Otárola y el ministro de Defensa, Jorge Chávez. Cuando se les pregunta por su papel en los recientes hechos que llevaron a la muerte de muchos peruanos, alrededor de 60, hoy día se habla ya de 66 con los soldados, ¿qué fue lo que dijeron este señor Otárola y el ministro de Defensa Chávez? Nosotros no sabíamos lo que hacían las Fuerzas Armadas, ellos tienen un comando operativo independiente, ellos se lanzaron por la liebre. Es decir, esa actitud tan cobarde de marcar distancia de las Fuerzas Armadas en un momento en que necesitan de todo el respaldo político, a mí, en lo personal, me dice que esta gente no puede continuar en el poder. Porque lo que hemos visto hoy día con los soldados muertos es la consecuencia de no tener respaldo político.
Es la consecuencia de no poder usar sus armas para defenderse porque los jefes saben que no tienen respaldo político. Es la consecuencia de un premier que de repente ni está en el país y está paseándose en el extranjero en pleno momento de convulsión. Claro. Y respecto a lo otro, a lo de Williams, bueno, pues yo tampoco nunca había visto en toda la vida política que tengo, que son muchos años, a un presidente del Congreso que se escude en el personal administrativo, que corte la cabeza del personal administrativo, cuando el reglamento es clarísimo en sus puntos 32 y 33. Nada se compra en el Congreso sin la autorización de la mesa directiva, en este caso de José Williams y todas las personas que han mencionado. Artículo 32 y 33. ¿Y qué es lo que hace este señor? En lugar de salir él a explicar, coloca sobre la bandeja la cabeza del oficial mayor y de otros funcionarios del Congreso que tienen años en la cosa pública y que siempre han demostrado corrección a lo largo de todos estos años. Y no saca a su amigote, al señor Pablo Noriega, un coronel amigo de José Williams, que continúa en la Dirección General Administrativa sin saber absolutamente nada de nada. En pleno bicentenario del Congreso, cuando el Congreso cumple 200 años de vida republicana, el poder civil está a un costado y un militar es el presidente del Congreso y un militar es el director general administrativo. Ahora, ese es el nivel político de este Congreso. Pero tenemos, absolutamente deplorable. Coincido totalmente con usted, ¿no? Discrepamos de este gobierno. Dina Boluarte es un gobierno ya casi legítimo por toda la cantidad de muertos y la conflictividad social que no calma, pero un Congreso que también es tal vez más ilegítimo por todas estas movidas y estas complacencias que tiene. Sin embargo, ¿cuál es la salida? Para muchos el adelanto de elecciones. Mañana la Comisión de Constitución debería haber este dictamen ya de adelanto de elecciones, pero no va a haber la mayoría ni los votos en el Congreso. Dina Boluarte tampoco quiere renunciar. Entonces, ¿cuál es la salida, cree usted? No, la señora Boluarte de repente no quiere renunciar, entonces va a tener que renunciar como consecuencia de la convulsión que se va a generar en el país. Esto que está pasando en Puno no es broma. También está el Cusco, también Apurímac. Amenazan en Lambayeque, los azucareros, en Cajamarca, en La Libertad, en Arequipa desde mañana. ¿Esta señora cree que estamos bromeando los que decimos que renuncie para evitar este caos? No, ni tampoco es porque uno le tenga una animadversión personal, sino que este gobierno no da para más. Mira el triste espectáculo que han dado nuestros soldados hoy día, corriendo uno abrazado del otro, recibiendo piedras porque no pueden utilizar sus armas. Y no pueden utilizar sus armas porque miserablemente las autoridades políticas, es decir, el premier Otárola y el ministro de Defensa, les han quitado respaldo político. ¿Así vas a continuar 3 años más? ¿Con este tipo de actitudes? ¿Con este tipo de acciones? ¿Con estas decisiones? No, pues no se puede. Entonces, la señora Boluarte va a tener que activar el mecanismo de la renuncia. Y yo le sugeriría que conmine al Congreso a que ponga de una vez fecha de elecciones. Y si el Congreso no lo quiere hacer, pues simplemente que renuncie, para que de esa manera, en abril del 2024, se esté convocando a nuevas elecciones y podamos tener un nuevo elenco político, y no la improvisación y vergüenza que hay en el Congreso en estos momentos y el tipo de ministros y gobierno que tenemos en el Ejecutivo. Bueno, veremos en todo caso qué decide mañana el Congreso de la República, pero a ver, señor Hacheput, finalmente, ¿cuál sería la invocación, el llamado a la ciudadanía? Porque nosotros finalmente estamos en medio de toda la historia, ¿no? Entre un Congreso ineficiente, un Ejecutivo también, protestas focalizadas, en fin, o sea, ¿qué hacer como ciudadanos? Lo que está sucediendo en estos momentos y que es consecuencia del gobierno de Dina Boluarte es una profunda crisis económica a lo largo y ancho del país. Como ciudadanos podemos marchar, obviamente guardando la calma y respetando la propiedad privada y pública. Tenemos que hacer sentir nuestra opinión y nuestra indignación a través de las redes sociales y de las encuestas y de todo tipo de mecanismo democrático, pero hay que hacerlo. Por otro lado, yo considero que la señora Dina Boluarte tiene que entender que no es un fenómeno focalizado en el sur el tema de la convulsión social, sino es un tema que se va a expandir como una onda expansiva por todo el país, y recordarle que en el mundo los grandes cambios sociales no los han hecho los congresos,
ni los gobiernos, sino las masas, el pueblo, la calle, manifestada a través de marchas u otro tipo de instrumento de protesta. Perfecto. Entonces, lo que se viene en el Perú es eso, y la responsabilidad gigantesca va a ser de este Congreso y del gobierno. Una pregunta chiquita y cambiando radicalmente de tema. El señor Alejandro Toledo, el presidente Alejandro Toledo, va a ser extraditado al Perú. Usted fue parte de su gobierno, de ese gobierno que, una opinión personal, fue muy bueno. Usted fue ministro de Trabajo, pero la historia finalmente pues cambió en el transcurso de los años y ahora tiene que regresar a rendir cuentas a la justicia. ¿Cuál es su opinión, usted que lo conoce y fue parte de su gobierno? Bueno, yo renuncié como consecuencia del tema de Coteva, ¿no? A un partido que quería mucho. Y lo que tú acabas de decir, estimado Carlos, lo dice la gente en la calle, ¿no? Los 5 años del gobierno de Toledo fueron muy buenos, indiscutiblemente. No subió ni un sol, por ejemplo, los alimentos, el pan, el aceite, en los 5 años. Y hubo una reactivación económica que le dejó las bases a Alan García. Pero, lamentablemente, él y su entorno íntimo incurrieron en actos de corrupción. Y la sugerencia que yo le hice en su momento, y que lo digo ahora a través de los medios, es que tiene que honrar el honor que le hizo el país en ungirlo como presidente de la República y dar la cara a la justicia. Que no utilice maniobras y que venga acá a dar la cara para que de esa manera participe en el juicio y se llegue al fondo de la verdad y que ingresen en ese proceso de juzgamiento todas aquellas personas que sean necesarias y que hoy están pasando piola. Todas, sin excepción. Y para eso es necesaria su presencia acá. Correcto. Señor Juan Chepú, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber conversado obviamente del panorama político. Veremos cuál será el desenlace de todo esto. Un abrazo fuerte, señor Chepú. Un gran abrazo, Carlos. Ha sido un placer, como de igual siempre. manera también.